El país asistió ayer a una jornada de diálogo donde el gobierno ha terminado cediendo prácticamente a todas las peticiones del movimiento indígena. Y ante esto la pregunta que surge es: ¿por qué se demoraron tanto si de todas maneras iban a acceder a los pedidos? Le trasladamos la inquietud al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Yo creo que más allá de pensarlo como una demora, creo que el gobierno nacional ha sido receptivo, tolerante, ha entendido claramente que una política pública no está escrita en piedra. Y en ese contexto, Lenin, lo que hemos hecho es ser flexibles ante un clamor ciudadano y hemos buscado los mecanismos para que esa mediación tome un efecto para devolverle la normalidad al Ecuador. Pudieron ser flexibles antes, ministro, porque si tomaban estas decisiones, si iban a ceder a final de cuentas, cedían al día 1, se ahorraban decenas o centenas de millones de dólares en pérdidas económicas, heridos, personas que han fallecido, bienes públicos y privados que han sido vandalizados, en fin, un sinnúmero de cosas que usted bien conoce. Mire, Lenin, los procesos de negociación toman su tiempo. Nosotros fuimos los primeros predispuestos para que esto de aquí tome una realidad tangible para el Ecuador. Estuvimos llamando permanentemente a un diálogo. Es la primera vez que sentamos en un diálogo a las dos partes, pero que sea de manera tangible, eficiente, eficaz. Sin perjuicio de ello, no es la primera vez, ministro, ya se ha sentado en 4 ocasiones anteriores y precisamente una de las cosas que reclama la CONAIE es que el diálogo no ha dado resultados. Mire, Lenin, lo que pasa es que cuando existe, de un lado, no diálogo, sino imposiciones, uno tiene que también precautelar la institucionalidad y las finanzas públicas del país. El presidente el pasado 17 de junio, no digamos que es ahora, el 17 de junio tomó grandes medidas que tuvieron un impacto significativo en el presupuesto del Estado ecuatoriano, casi 400 millones de dólares. Incrementó el bono de desarrollo humano con un impacto de 60 millones de dólares aproximadamente, el subsidio a la URIA con casi 30 millones de dólares de impacto presupuestario y así sucesivamente con los créditos de desarrollo humano, con el crédito al 1% y hasta 30 años plazo en el sector público, la eliminación y la condonación de créditos de hasta $3.000 en la banca pública. No han sido poca cosa lo que con tiempo, con antelación, el pasado 17 de junio, el presidente ha puesto en el tapete de la negociación. Esto ha venido derivándose por posiciones en cierta forma radicales de un punto de vista, pero que ayer se dio una luz de esperanzas para el Ecuador. Yo creo que se ha derogado el decreto 95, se ha aceptado la modificación del 191 que tienen que ver con el tema petrolero y minero respectivamente, lo cual muestra nuevamente que el Estado ecuatoriano está abierto, pero tiene que existir del otro lado también una actitud de disminuir los grandes males que hoy le pasa al Ecuador. Usted dio una noticia, para mi manera de ver, perversa, inhumana, en el momento en que se ataca un convoy que está precautelando para poder realizar el suministro a las diferentes provincias. Mi ciudad de Cuenca, mi provincia de La Suay, se encuentra aislada, en la cual tuvimos que apartar de un lado al otro acciones humanitarias para que se pueda viabilizar la entrega de oxígeno a los hospitales. Hoy por hoy, no solamente los sectores productivos están complicados, Lenin, hay que hablar de los sectores vulnerables. Nuestra cartera de Estado no ha podido dar atención a los adultos mayores de la Sierra Centro. Y sobre eso le quiero preguntar, ministro, porque se ha impuesto la narrativa de un abandono absoluto al sector rural. Un país acostumbrado a vivir en estado de propaganda pasó de repente al silencio absoluto y entiende que no se ha hecho nada. Su ministerio, ¿qué gestiones ha realizado? ¿Cuánto ha invertido en las zonas rurales? Mire, Lenin, nosotros tenemos un presupuesto para política social de 1.635 millones de dólares. ¿Cuánto se ha ejecutado? De ello, 1.200 millones de dólares están en transferencias monetarias o los denominados bonos. Nosotros damos atención al sector indígena del Ecuador, a 270.000 hermanos indígenas que se sirven o digamos forman parte del servicio social que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 177 millones de dólares se destina exclusivamente a esta zona.
no se ha desatendido. Se llevó adelante un programa que creo que es único en la historia del país, un programa para disminuir la desnutrición crónica infantil. Usted, Lenin, ecuatorianos, han visto que eso esté dentro de la agenda, en donde además la mayor prevalecencia de la desnutrición crónica infantil está en la Sierra Centro, 42% en Tungurahua, 36% en Chimborazo, 35% en Cotopaxi, en donde nuestros niños de 0 a 5 años sufren desnutrición crónica infantil. El Estado ecuatoriano ha destinado 60 millones de dólares para entregar a 85.000 madres gestantes y madres de 0 a 45 días en este lamentable hecho que fue un descuido de años, de décadas, y que hoy nos ubica en el segundo país de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Esa es una realidad de una política social y de Estado que no la están reclamando y que debería formar parte de la agenda de discusión. Pero ¿se pudo hacer más? A estas alturas del partido reconocen quizás en el gobierno como un error el haber apostado todo al ajuste de las finanzas públicas en lugar de haber hecho un ejercicio más equilibrado con los dineros del Estado. Siempre una situación como la que hemos vivido nos lleva a hacer una retrospección, una retroalimentación. Es probable que necesitemos, digamos, se ha discutido al interior del gobierno que necesitamos hacer un redireccionamiento en cuanto a política pública, siendo receptivos, insisto, siendo de aquellos gobiernos que no entendemos que aquella política pública esté escrita en piedra. Pero yo le debo mencionar, Lenin, que para nosotros ha sido muy significativo la política social. Se incrementó el presupuesto consolidado en educación por encima de los 540 millones de dólares. Eso no se ha discutido. Nosotros mantuvimos, es más, incrementamos en casi 78.000 nuevos núcleos familiares que son beneficiarios del bono de desarrollo humano y concomitantemente beneficiarios del crédito de desarrollo humano. Hemos creado ciudades inclusivas y ferias del encuentro en donde se comercializa los emprendimientos que, dicho sea de paso, están paralizados. No tiene idea la cantidad de llamadas de las emprendedoras de los sectores rurales de nuestro país que urgen que se vuelvan a reactivar las ferias del encuentro para comercializar sus productos y mejorar su calidad de vida. Es cierto, falta mucho, hay mucho por hacer. Llevamos 12 meses y más en el gobierno nacional, en el gobierno del presidente Lasso. Hay que trabajar en ello, estamos predispuestos, pero el bono de desarrollo humano, el bono nutricional son temas tangibles, son temas, un hecho que fue anunciado por el presidente inclusive el 24 de mayo pasado. Ahora la pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata para atender estas últimas decisiones del régimen? ¿Hay algo que se va a dejar de hacer? ¿Cuáles son los presupuestos que se van a ajustar o es que siempre hubo dinero y sencillamente no se lo quería gastar? Parto por lo último, jamás, nunca estaríamos en un papel de tener recursos y no querer distribuirlo desde la perspectiva social. Por el contrario, la eficiencia en el manejo de las finanzas públicas ha sido un referente de este gobierno. Así lo haremos. El presidente Lasso, que lidera el país, que nos lidera el gabinete, suele decir, las épocas de crisis son las que más nos sobresalen las buenas voluntades y la actitud de servicio al país. No habrá carga impositiva, si eso quiere escuchar Lenin, indudablemente. Vamos a hacer una reforma presupuestaria, buscar alternativas internacionales. Cuando uno elige un presidente y este presidente designa ministros de Estado, no es para que administremos los recursos que existen, se designa y se elige líderes y lideresas para que busquemos recursos alternativos. En el mundo existen recursos, el presidente lo dijo en campaña y lo manifiesta ahora, hay que llevar más al Ecuador al mundo y traer al mundo al Ecuador. Existen recursos no reembolsables que pueden suplementar en cierta forma programas recurrentes de inversión social y que los recursos existentes vayan a dar cobertura a lo que hoy nos hemos comprometido. No habrá impacto impositivo, pero para nosotros es fundamental dar cobertura de esos grandes problemas de la sociedad que se ha comprometido el gobierno. Pero esperamos también que desde el otro lado exista sensatez por el bienestar y la paz del Ecuador. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, gracias por acompañarnos, Esteban, aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, gracias.